Bienvenidos a Punto Edu. Estamos como siempre con Laura en este programa que intenta presentar los temas de la educación, temas que ciertamente preocupan en algunos casos, pero nosotros sabemos que hay mucha gente trabajando y haciendo cosas positivas y queremos rescatar eso. Por eso hoy también nos vamos a introducir en un tema que creo que va a entusiasmar a muchos. Sí, así es, y el tema del día de hoy tiene que ver con la innovación en tecnologías utilizadas y aplicadas en educación. Y para eso, nuestra invitada para conversar sobre estos temas tan interesantes, nuestra invitada del día de hoy es María Soledad Ramírez Montoya. Ella es doctora en educación y viene desde México a compartir este programa con nosotros. Sí, Marisol, que es como en general se la llama, tiene una larguísima experiencia en este tema, a pesar de su juventud, y un trayecto, que vos escribirás, pero que dice que es una persona inquieta, investigadora, que ha ido creciendo a través del tiempo, y además su experiencia se traduce en muchísimos proyectos que lleva adelante y un gran entusiasmo por ellos. Sí, les cuento un poquito para conocer más a Marisol. Ella llega hasta aquí a través del Instituto Tecnológico de Monterrey, de México, donde es profesora de la Escuela de Educación. Y ella allí dirige una cátedra que se refiere justamente a esto, a la innovación y la tecnología en educación. Pero la formación de Marisol comienza mucho antes, cuando se dedicaba a la enseñanza en nivel inicial. Ella es profesora de educación preescolar y se recibió allá hace un tiempo en la Escuela Normal de Sonora. Luego hizo una licenciatura en Ciencias de la Educación, también en un Instituto Tecnológico de Sonora, y después ya cruzó el océano y empezó a estudiar en la Universidad de Salamanca, donde hizo su maestría en Tecnología Educativa, y es donde empieza a dedicarse a la investigación y a compartir, sobre todo, y a difundir todo lo que tiene que ver con innovación tecnológica en educación. Finalmente hizo su doctorado en Educación y un doctorado también en Psicología de la Educación en la Universidad de Salamanca. Y realmente la cantidad de experiencias y anécdotas que puede transmitirnos a partir de estos proyectos que ella va acompañando y que ella va investigando en lo que es la aplicación innovadora de tecnologías en el ámbito educativo, realmente la convierten en un referente para conversar sobre estos temas en nuestro programa de hoy. Así que, Carlos, si te parece, sin más preámbulo, vamos a dar comienzo a la charla con Marisol y nos encontramos enseguida. Marisol, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que estás en una recorrida muy intensa por la Argentina, ¿no? El TEC de Monterrey está trabajando ahora en Buenos Aires, ahí hemos hecho un programa con la gente que conduce aquí el TEC, pero vos venís para una actividad del TEC y además para acompañar congresos y llevar tu experiencia allí. ¿Cuál es el tema que más te atrae de todos los que trabajás? Porque sabemos que estás en investigación y con un campo abierto a muchas cosas, pero de todos los temas que trabajás, ¿cuál es el que te parece más atractivo? Más atractivo, todos. Sí, en el ámbito de la educación todos me parecen muy atractivos, pero me dirijo mucho hacia la innovación en la tecnología y la educación. Y entonces trabajo mucho sobre estrategias de enseñanza-aprendizaje y recursos que promuevan la mejora de la calidad educativa de una manera más motivante, más atractiva y que incentive los aprendizajes de alto nivel en los que están tomando un proceso formativo. Entonces, por ahí es donde dirijo más mi atención. Y en el grupo de investigación donde estamos nosotros ahí trabajando, el que dirijo, la Cátedra de Investigación en Tecnología y Educación, hacemos estudios de todas las innovaciones que está sacando el tecnológico. Y por supuesto que tienen muchísimos campus en México y se está abriendo a otros lugares, ¿y las experiencias son similares o son muy diferentes en unos y otros? En todo el sistema tecnológico se trata de llevar el mismo modelo educativo y las mismas innovaciones hacia todos los ámbitos. Entonces, los 33 campus que tiene el TEC de Monterrey en México, en el país, tenemos similares características en la manera de actuar, de llevar a cabo nuestros procesos, etcétera. Y luego en las sedes, como es el caso Buenos Aires, Argentina, aquí, como en las otras sedes en el mundo,
Lo que estamos tratando mucho de promulgar es esto que les compartía mi compañero, el director de la sede, es el intercambio de estudiantes, de profesores, de convenios, proyectos de investigación, cuestiones que nos enriquezcan a ambas partes, a ambos países donde está participando la institución. Y esto está ocurriendo en México ya hace tiempo, con otros países, con otras comunidades. Sí, exacto. Sí, hace ya bastante tiempo el mismo gobierno de la República Mexicana ha promovido el uso de las tecnologías y la innovación en sus diferentes niveles educativos, ha hecho esfuerzos grandes en cuanto a la integración de la tecnología, como lo está haciendo también Argentina, donde un programa del gobierno para la educación básica, por ejemplo, fue Enciclomedia. Y entonces Enciclomedia es un pizarrón digital que promovía que los profesores incentivaran usando la tecnología ahí en el aula. Hay un aspecto que eso lo veo recurrente y muy preocupante en los países cuando incorporan esa tecnología, que hacen una inversión increíble en infraestructura, que es la formación docente. Y entonces ahí es donde entramos muchísimo nosotros, pues para apoyar todo eso, para hacer las investigaciones, para decir esto sí, pero esto no, esto de esta manera se puede hacer. Entonces sí hace tiempo que nuestro país está llevando a cabo iniciativas y el tecnológico acompañando de esta manera. Pensando siempre en este tema de la formación del docente para que asimile las nuevas tecnologías. Un campo donde a veces el docente se siente un poco, sí, precisamente porque los chicos la hacen propia muy rápidamente, exactamente. ¿no? Y esto cohíbe un poco. Sí, hay un tema dentro del ámbito de la tecnología educativa que me encanta, muy nuevo, que es la apropiación tecnológica, y promueve precisamente esto. O sea, la apropiación tecnológica va por diferentes etapas, donde una de ellas es el uso, el que el docente conozca y utilice las tecnologías, pero luego va avanzando en esas etapas y lo que intenta este camino es que no solo las use, sino que además las transforme y las incorpore en su contexto, con sus condiciones, y él sea capaz de modificarlo de acuerdo a las necesidades que tiene. Entonces son como los niveles más altos de apropiación tecnológica. Y por supuesto los chicos y nuestros estudiantes nos llevan la delantera, pero con mucho. Y entonces en ese ámbito de la apropiación tecnológica ellos nos pueden ayudar con muchas ideas que pueden tener para hacer esas modificaciones a la tecnología que resulten de una manera más eficaz para lo que estamos haciendo. En una de tus conferencias vos decías que la mejor manera de transmitir el uso de tecnologías y además apuntando a una formación de competencias es a través del modelaje y el ejemplo del docente. Modelaje y ejemplo lo marcaste muchas veces. Modelaje, ejemplo, tal cual. Bueno, es esto, ¿no? A pesar del temor y del sentirse por ahí menos formado en tecnologías que suelen tener los docentes, tienen que apropiarse. Y si no es a través del ejemplo en el uso, no se dificulta la transmisión. Exacto. Sí, porque si tú lo dices de la boca para afuera, no te lo van a comprar tampoco los alumnos. Entonces, los profesores y todos los sujetos que nos dedicamos a la formación tenemos que actuar con esto. Modelaje, ejemplo, que era lo que usaba mucho yo así. ¿Y hay ejemplos más simples, más fáciles de empezar a usar tecnología en el aula con los alumnos, que uno fácilmente, a lo mejor de usarlos profesionalmente, pueda empezar a aplicarlos con los alumnos? Sí, hay varios ejemplos. Es que la tecnología educativa, tecno es el arte, logía tratado del arte de la educación. Entonces el tratado del arte de la educación, muchas veces nosotros tecnología educativa lo asociamos con los aparatos, la informática, los proyectores, lo último, aprendizaje móvil, recurso educativo abierto. Pero resulta que no, o sea, que el arte de la educación es desde la preparación, el diseño, lo que hacemos los profesores todos los días para llevar a cabo una experiencia formativa. Entonces, desde el diseño instruccional entra la tecnología educativa. ¿Y cómo podemos, de una manera sencilla, integrar ahora sí lo que conocemos como los aparatos y todo esto? Yo lo visualizo mucho en círculos con los estudiantes, desde la misma manera de trabajar con ellos, como lo hacen mucho en preescolar, con los niños más pequeños, y con ellos establecer el diálogo en la preparación que nosotros tenemos e ir incorporando las tecnologías. Y las tecnologías, llámense los cuentos, llámense materiales que para nosotros los gráficos, e incentivar el diálogo con ellos. Y luego ya poco a poco ir incorporando, si está en las posibilidades de las instituciones, la proyección, el uso de las computadoras, las tecnologías,
donde ellos puedan generar, sobre todo eso, los estudiantes generar a partir de la primera idea. Por decirte algún ejemplo así muy concreto es, tú fomentas muchas competencias en los estudiantes de imaginación, creatividad, proposición, todas estas competencias que quisiéramos desarrollar a partir de que les dices, vamos a elaborar un cuento de tal temática. Y entonces tú eliges la temática que te interese, del área de matemáticas, español, lo que tú quieras, y pones el inicio. Entonces el inicio de ese cuento, e incluso lo pueden hacer por medio de informática, de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Entonces lanza el profesor como la primera idea. El siguiente van construyendo ellos y van construyendo entre todos el cuento, de tal manera que lo que fomenta ahí es la creatividad. Incentivas muchísimas de las competencias, creatividad, imaginación y además los conocimientos que tú quieres que sean trabajados ahí. Y trabajo colaborativo. Exactamente. Cosas, ¿no? Aquí hubo una serie de experiencias negativas con la aparición de los celulares, ¿no? Los celulares que filman, que sacan fotos y que los chicos suben a internet y de repente con cosas grotescas y genera una reacción negativa por la cual fuera los celulares de la escuela. Sí. Yo creo que ustedes tienen idea de que esto en realidad es una herramienta valiosa que los chicos tienen, la tienen en todos lados además, ¿no? Exactamente, sí, exacto. Ahí en el ámbito de los celulares, que sí, las secretarías de educación, Ministerio de Educación tienden a prohibir el uso de los celulares, la verdad es que los podemos nosotros utilizar de una manera muy creativa. Con los chicos, en lugar de encargarles un trabajo escrito, un ensayo sobre la catedral, por ejemplo, aquí de San Isidro, sobre la historia de San Isidro o la temática que uno quiera, les encarga a ellos y que lo graben con celular. Entonces ellos tendrían que escribir un guión en equipo con sus compañeritos, no solo buscarían información, alfabetización digital, no solo incentivarían esa competencia, sino también la colaboración con los otros, la proposición, la escritura, la comprensión. Entonces vas aterrizando y vas profundizando en los conocimientos, escriben el guión, van y lo graban entre todos y luego lo presentan. Entonces ese es, por ejemplo, uno de los ejemplos de que se puede utilizar con el celular. Hay un tema de edición ahí, ¿no? Que a veces los profesores tienen que también aportar un poco de idea de cómo editarlo y bueno. Exacto, si tuviéramos el apoyo de una persona que les dijera en un primer momento, ellos así te agarran todo. Y al rato andan haciendo unas maravillas como las que hemos visto incluso aquí en el instituto, que me tocó ver algunos videos que crearon los chicos de como de 12, 13 años, ¿verdad? Sí, y bueno, decíamos, la tecnología parece ser un enemigo para el docente, y esta es un poco la visión, esto es lo que comentábamos de los celulares, también vale para otras cosas. ¿Cómo se vence esta resistencia, esta dificultad en realidad más que resistencia que tienen los docentes para acercarse a la tecnología? Acercarse, ¿no? Sí, estás tocando un tema muy, muy lindo, muy interesante, porque precisamente es ahí donde entra esa resistencia al cambio, hacia la innovación que tienen. Muchas veces es por el desconocimiento y el temor, ¿verdad?, de que les cambias el papel que normalmente vienen desempeñando en su docencia. ¿Cómo se vence esto? Enamorándolos de la tecnología, sí, haciéndolos conocer, llevándolos poco a poco, como lo que me preguntabas, poco a poco en ese conocimiento y en ese uso, haciéndoles ver que no es nada del otro mundo, no es nada difícil y que les puede ayudar a muchísimas cosas. Entonces, ese poco a poco ir caminando, la formación docente aquí entra de una manera muy fuerte para incentivar las competencias del profesor para manejar información, organizar información, uso de las tecnologías. Entonces, llevándolo poco a poco y que vaya haciendo las cosas en una formación no teórica, teórico-práctico. Esto sería algo que yo recomendaría siempre mucho, o sea, teórico-práctico, diciendo esto es así, funciona de esta manera, pero se hace así, vamos a hacerlo, y entonces llevarlos poco a poco y que ellos incentiven su diseño de las clases a partir de lo que van viendo en esa formación, que siempre le encuentren un sentido de aterrizaje práctico en lo que ellos están haciendo. Vos decías desde la formación docente, pero también lo que ayuda mucho es compartir las experiencias entre los docentes, ¿no? Porque, bueno, más allá de la formación, esta idea, ¿no?, hay que ser creativo, hay que innovar, entonces uno puede conocer el uso de la herramienta, pero al usarlo en el aula, ahí uno se encuentra con más dificultades, tal vez. ¿Cómo se generan estos espacios que vos también promoves mucho, de compartir estas experiencias educativas? Bueno, lo hacemos de dos maneras, comunidades de prácticas, comunidades de aprendizaje, de acuerdo a los objetivos que estemos persiguiendo. En las comunidades de aprendizaje, lo que nosotros tenemos una temática hacia la que vamos dirigida y los juntamos ya sea en un ambiente virtual,
o en un ambiente presencial o mixto. Y lo que hacemos es, al igual que, vuelvo a la temática modelaje ejemplo, se les pone, se va haciendo la formación y se les va dando seguimiento de todo lo que ahí está pasando para encontrar esas dificultades y vencerlas entre todos, y es conocer. Y entonces nosotros en estos procesos formativos podemos utilizar muchísimas estrategias, como la colaboración, pero además la evaluación de pares, para que ayudarle al otro, hablándole en el mismo lenguaje que el otro colega académico, y entonces entre todos se va construyendo. Y a la par, y aquí entro yo con las temáticas de investigación, estar siempre focalizando la institución o un grupo de estudio, qué es lo que está pasando cuando se está dando este cambio, este movimiento. Y lo mismo con las comunidades de práctica. En las comunidades de práctica donde buscamos también mucho áreas disciplinares diferentes que converjan. Entonces, claro, hay unos conocedores más de la informática, otros más de la docencia, otros más de un área disciplinar de las matemáticas, y juntar a estas áreas disciplinares para que produzcan algo juntos. Entonces, de esta manera es como estamos trabajando para hacer que llegar a los estadios más altos de la apropiación tecnológica. Marisol, vamos a interrumpir brevemente nuestra charla para compartir un segmento con la gente que nos está viendo así desde sus casas, pero después vamos a seguir charlando y quiero que nos cuentes más a fondo los resultados de esta investigación que estás desarrollando con tantos docentes de todo el mundo que están aplicando esta tecnología de manera innovadora. Así que bueno, enseguida seguimos conversando. Muy bien. Hola, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en este segmento de Arte Ideas, hoy para hablar sobre el automatismo psíquico puro. Ustedes saben que en la transición entre el siglo XIX y XX en Europa, en un grave cambio de valores y de ideas, se fueron gestando las vanguardias. Las vanguardias intentaron renovar el panorama artístico. Entre ellos tenemos, por ejemplo, aquí dos obras de Matisse y de Picasso, que realmente con sus propuestas formales estaban como dándole un nuevo aire a toda la escena artística. Entre esos grupos, y comandados por Tristán Tzara, tenemos el grupo dadaísta, que es el que de manera más virulenta atacaba todas las instituciones, desde el Estado hasta la familia, desde el gobierno en las formas que se conocían hasta los valores establecidos que eran, de alguna manera controlaban o daban sentido a la vida de las personas en ese momento. Esa destrucción dadaísta no se sostuvo demasiado y un grupo de artistas comenzó a leer con interés la teoría de Freud y el psicoanálisis, con lo cual ellos descubrieron que había una ecuación potencial para trabajar, que es esto de que la realidad consciente, si la sumamos al inconsciente que se acababa de descubrir, podía llegar a dar una superrealidad como resultado. De allí el nombre del surrealismo o superrealismo que comandaba André Breton. Este movimiento tenía como eje central el concepto del automatismo psíquico puro, o sea, el pensamiento automático que surge sin el control de la razón, desde nuestra psiquis, y la búsqueda justamente era que fuera de la manera más pura posible. El primer impulso de este grupo fue hacer escritura surrealista. En este caso estamos viendo una poesía surrealista de Pablo Picasso. A él lo conocemos por el cubismo, sin embargo él en algún momento participó de una de las revistas surrealistas. ¿Por qué con la escritura? Porque en la escritura se puede rápidamente volcar el flujo del pensamiento a una obra sencilla que puede ser un texto, o no tan sencilla. Una idea muy provocadora de Breton es que la razón es la más pobre de las formas del pensamiento. En combinación con la teoría del psicoanálisis surge otra gama de recursos cognitivos que realmente el ser humano no tenía en cuenta hasta ese momento. Y nuevamente, dando vuelta a las cosas, Breton plantea la vigilia, o sea, los momentos en los que estamos despiertos, como un momento de interrupción de la libertad y la creatividad que se dan en el sueño.
O sea que en el momento del sueño es cuando realmente nuestra mente está funcionando en uno de sus estados más productivos. En ese grupo surrealista, como podemos ver en esta foto de la época, hay algunos personajes importantes, como Salvador Dalí de joven, allí en el centro, Breton a nuestra izquierda, y bien a la derecha, contra el margen, Man Ray, un gran fotógrafo surrealista. Algunas de las técnicas que ellos usaron, la exploración del mundo de los sueños, el cadáver exquisito, que era una forma de escritura colaborativa donde uno escribía una frase, la pasaba al siguiente y así de esa manera, poco racional, se iba creando una nueva obra. La escritura automática que ya mencionamos, el azar para crear poesía a partir de recortes de diarios, explorar los límites de la vigilia, cuando estaban muy cansados, esas imágenes que aparecen cuando estamos por dormirnos, las volcaban en una obra, y la posibilidad de objetivar el propio proceso creativo como situándose afuera, que hacía Max Ernst. Algunos de los grandes artistas, Joan Miró y los que ya mencionamos, Salvador Dalí y el gran fotógrafo Man Ray. Nos quedamos con una frase de Breton. No hemos logrado cambiar el mundo. En su defecto, hemos creado un gran movimiento artístico. Seguimos aquí en Punto Edu y esta vez con una invitada internacional, Marisol Montoya, desde México nos visita aquí en la Argentina y estábamos conversando sobre innovación tecnológica en educación y vos te dedicás a la investigación. Yo te dejaba una pregunta antes de este bloquecito y la pregunta era, bueno, ¿a qué conclusiones llegan? ¿Cuáles son las investigaciones que han realizado en este contexto de compartir experiencias que más te llaman la atención o que quieras destacar aquí en este programa? Bueno, pues hay tanto. Les decía que las temáticas en innovación tecnológica es fascinante. Bueno, pero voy a elegir dos para hablar, ¿no? Así restringiendo. Por un lado, el aprendizaje móvil. Entonces, el aprendizaje móvil con los celulares y con el aprendizaje móvil va más allá del uso de los celulares, dispositivos, BlackBerry, etcétera. También consiste en utilizar los medios para hacer llegar la información, portales móviles, por ejemplo. Entonces nosotros ahí en el Tecnológico de Monterrey iniciamos con estos estudios hace 4 años, donde la institución decide cambiar el sistema. Ya lo teníamos incorporado con las tecnologías para que ingresara el aprendizaje móvil concebido como aquel que te permite aprender competencias, actitudes, valores en el lugar donde quiera que tú estés, sin necesidad de estar conectado a una red de internet. Y en el aprendizaje móvil intervienen los podcasts, que son los videos que uno graba y que puedes traer en tu MP3, en tu iPhone, en tu teléfono celular, en tu computadora, que lo bajas en un primer momento de internet, pero posteriormente ya puedes prescindir del internet y ya estarlo corriendo, ¿no? En cualquier parte, y eso le permite al estudiante ir escuchando conferencias, ir visualizando diferentes situaciones, si es que lo traes acá en tu celular, situaciones problemáticas, etc. Entonces fue muy interesante cuando la institución decide incorporar el aprendizaje móvil en los ámbitos presenciales y a distancia. Y entonces el grupo de investigación decidimos hacer investigación de esto. Y se hizo a nivel bachillerato, polimodal para ustedes, y a nivel, que ahora es secundario, ¿no? Sí, es verdad. y a nivel universitario. Tanto fue así el auge que en el sistema presencial y en el sistema a distancia, pues en la plataforma en Blackboard, ahí incorporarle todos los recursos, incluso que el alumno podía llevar a cabo exámenes a través de su teléfono celular, hacer una evaluación de los compañeros, visualizar el calendario de las clases, etcétera. Entonces en el sistema a distancia, pero en el sistema presencial lo mismo, y la institución decide invertirle, y esto fue muy interesante, porque en 4 campus del sistema, Ciudad de México, Santa Fe, Estado de México y, ¿cuál era el otro? Se me está escapando. Eran 3, Ciudad de México, Estado de México, Santa Fe y Estado de México, 4. Estos 4 deciden hacer una inversión muy fuerte para el aprendizaje móvil y dándoles a los alumnos de nuevo ingreso BlackBerrys,
de entrada. Entonces les daban de entrada su BlackBerry a los estudiantes de nuevo ingreso. Ellos ya estaban acostumbrados que un requerimiento de la institución era que llegaran con su laptop, así como que llegaban con su cuaderno, bueno, pero no estaban acostumbrados a llegar con su BlackBerry, ¿no? Llegaban con sus otros teléfonos. Y entonces llegan con su BlackBerry. Para esto, la formación docente, nos dedicamos mucho y los grupos de investigación a capacitar a los profesores para generar los contenidos de todas las áreas, de matemáticas, ingeniería, arquitectura, de todo, para que los alumnos tuvieran estos recursos en su BlackBerry. Bueno, los profesores pasó lo mismo, o sea, en un primer momento, bueno, cómo se diseñan, cómo se hacen, y todos lo estábamos investigando, y qué pasaba cuando estaba en el aula y el alumno se le distraía, y se podía ir con otras cuestiones. Entonces, en un primer momento fue caótico, realmente para todos, y todo eso está registrado en las investigaciones. Muy interesante, nosotros nos fuimos a ver qué competencias se le desarrollaban a los chicos si utilizaban estos medios, si aprendían más unas cosas que otras y cuáles eran los recursos que más funcionaban en estos medios. Lo detectamos, todo lo tenemos publicado ahí en la página de la Cátedra de Investigación, y entre las cuestiones más interesantes que me gustaría compartirles son algunas anécdotas de los alumnos, ¿no? Y de los profesores. Los profesores, pues en ese momento decían que al principio era mucho temor, mucha resistencia de lo que hablábamos, pero después estaban muy ilusionados y queriendo hacer mejores las cosas. Los errores que cometimos es que trasladamos lo que hacíamos normalmente de dar clases a el podcast y al video, y seguíamos hablando y hablando y hablando, ¿no? No más que ahora en el celular. Entonces, eso fue entre los errores. Pero los aciertos, los profesores que más avanzaron en estas temáticas fueron aquellos creativos que se fueron a elaborar recursos que vinculaban el contexto con la clase. Y es así, cuando salían a la empresa, hacían entrevista a la empresa y luego le incorporaban en edición unas reflexiones y les ponían a los alumnos, como dejándole la pregunta incompleta, la película incompleta, unas preguntas que ellos contestaran. Entonces, ese tipo de recursos eran los que más enganchaban a los alumnos, no el que te hacía repetir lo que una clase normal. Entonces, esos fueron los aciertos, de eso salieron las investigaciones. Una anécdota de una alumna que me pareció fantástica, porque en las investigaciones no solo analizábamos los recursos que ellos generaban, entrevistábamos a los profesores, entrevistábamos a los diseñadores y de producción, a todo el equipo que había intervenido en la capacitación, a los directores e innovadores, para ver qué significaba eso. Y no solo a eso, sino a los alumnos. Entonces nos fuimos con los alumnos a aplicarles cuestionarios, pero también a tener focus group. Y nunca me olvidaré de una chica que dijo, eso está muy bien. Yo me fasciné cuando me dijeron que me iban a dar una BlackBerry para entrar a la universidad. Entonces estaba maravillada, dice, pero al mes ya quería aventarla al río. Entonces, dice, porque no era posible que yo estuviera en el parque paseando a mi sobrinita, dice, en mi momento de ocio, y es mi derecho a relajarme, y yo recibía por el celular la notificación de que tenía examen. Entonces yo ya sabía que tenía examen, ¿para qué me lo están recordando? Entonces ese tipo de anécdotas decía, bueno, y entonces yo solté la risa, y entonces le dije, bueno, ¿y tú postularías porque mejor quitaran el medio? No, que no lo quitaran, pero eso sí que se midan. Entonces es súper interesante ese tipo así de reflexiones, entonces que nos hacen pensar cuando incorporamos la tecnología, que tenemos que buscar la mejor manera de aprovecharla para hacer cosas diferentes, no trasladar a otro medio y a otro formato lo que estamos haciendo normalmente. Y medirnos y poner reglas y políticas de cuándo hacer llegar los correos y los mensajes. Por ejemplo, yo estoy ahora en Argentina y la mayoría de mis alumnos, 450 por ejemplo, en una materia que tengo, yo sé que no les puedo mandar mensaje a las 8 de la mañana, porque allá son las 6, y entrar al portal móvil del profesor para decirles, hoy es el examen, no se les olvide. Entonces me tengo que esperar a una hora por los cambios de horarios para que llegue a una hora razonable. Entonces, cosas así por el estilo. Entonces, esa es una de las investigaciones que a mí me resulta muy fascinante. Y lo mismo pasa en educación básica. Hemos hecho investigaciones de cómo los niños lo usan, lo desarrollan, lo que crean, y es maravilloso. Siempre y cuando los profesores sepamos cuándo usarla, cómo usarla para no perder la atención de ellos. Es un poco invasiva la tecnología, esto que decía la alumna, es un poco lo que uno también percibe, ¿no? La gente se entusiasma y se sube y se agota, ¿no? En algún momento, bueno, está de moda el Twitter, hay un montón de actividades, pareciera que hay que estar atento a todas las tecnologías y responder a todos los campos. Creo que esto no es viable a largo plazo, ¿no? Y al mismo tiempo aparecen muchos
blogs o muchas actividades, y uno se va sumando, llega un momento que uno puede participar de todas las que tiene. ¿Esta experiencia la tienen también? Porque, digamos, uno piensa que asociarse, trabajar colaborativamente es un camino, pero de repente se pueden abrir muchísimos trabajos paralelos. ¿Hay experiencia ya de esto o estamos haciéndola mientras caminamos? No. Sí, estamos también aprendiendo mientras caminamos, porque en las innovaciones tecnológicas es así el asunto. Pero sí, es muy intrusiva en estos. Estamos aprendiendo en el camino como lo que acabo de expresar del aprendizaje móvil. Y, por ejemplo, tenemos unas aulas multimodales de aprendizaje donde están las computadoras para los alumnos ahí, y el profesor tiene un mando desde donde está dirigiendo la clase. Entonces él tiene la capacidad desde su escritorio de decir, bueno, vamos a estar viendo estos problemas de matemáticas y ahora vamos a ver la computadora de Miguel. Clic, y entonces a Miguel, y de repente la proyecta. Entonces, claro que los alumnos, si en ese momento está chateando Miguel, por ejemplo, ya saben que, o sea, ahí lo están ventaneando, vamos a ponerlo así. Hay unas estrategias para decir, y la verdad es que aprenden poco a poco a usarla ellos mismos y a autogestionarse. Entonces saben que cuando estén en esos momentos, en cualquier momento le van a proyectar su computador y tiene que estar siguiendo la clase, o tienen que estar construyendo entre todos. Y vuelvo una vez más a mencionar que lo interesante y lo importante está en las estrategias que cree el diseñador de la experiencia de aprendizaje. Desde la perspectiva de ahora las reglas del juego son estas, vamos a hacer esto, vamos a construir de esta manera, para atrapar la atención, para hacer que trabajen todos juntos, construyan el conocimiento y lo puedan exponer. Y que la tecnología sea un medio de ayuda y de apoyo. Ahí vos marcás un rol que es interesante, ¿no? El diseñador de la estrategia de aprendizaje. Por lo que yo entendía de lo que vos planteabas, no siempre es el docente que va a estar a cargo de la clase. Puede ser una persona que, teniendo buen dominio de la tecnología, conociendo experiencias, es el que diseña la experiencia para que después otro la lleve adelante y después se pueda replicar. Sí. ¿Cómo se forman esos diseñadores de aprendizaje, de experiencias de aprendizaje? Sí, qué buena está esa, porque ¿cuál es el perfil de esos diseñadores de experiencia de aprendizaje? Es un experto en el área de la tecnología educativa, vamos a ponerla porque tecnología, volviendo, arte de la educación, tratado del arte de la educación. Este diseñador instruccional tiene que tener conocimientos de psicología, porque para ver cómo se da el aprendizaje, cómo se construye el conocimiento, de pedagogía, para ver las ciencias de la educación, cómo intervienen, cómo se organizan, de sociología, para el manejo de los grupos y la motivación y la enseñanza, de administración educativa, o sea, son muchas áreas, sí, administración educativa para la gestión del conocimiento, cómo se da, cuáles son los entes que intervienen alrededor del proceso educativo. Bueno, en definitiva tiene que tener de investigación educativa para saber capturar los momentos, registrarlos. Entonces, es un experto que debe saber de muchas áreas, pero no solo pedagógicas, sino también psicológicas, sociológicas. Podríamos hablar de todo el ámbito de las ciencias de la educación, así en general, ¿no? Entonces, este experto en las instituciones que tuvieran la oportunidad de tener ese apoyo es muy rico, porque la experiencia que van adquiriendo esos profesionales es realmente muy interesante y muy nutritiva para un modelo educativo, porque está trabajando con los profesores de preescolar, con los de primaria, con los de universidad, y entonces él va viendo más y más estrategias, ambientes, contextos, situaciones, que es imposible que se le ocurran a una sola persona, porque él acompañaría al docente, y el docente es el experto en contenido y él lo ayudaría a aterrizar esos contenidos de una manera atractiva. Y así con cada uno de ellos, de tal manera que estas personas realmente se nutren muchísimo. Entonces, las instituciones que tuvieran la oportunidad de tener esos apoyos de diseñadores instruccionales sería muy interesante. Como un nuevo rol. Como un tal vez antes era un ayudante, un asistente. Exacto. Muy interesante. El trabajo de investigación realmente en educación no siempre estuvo bien acompañado, ¿no? A veces se pensaba, bueno, estás en el tema universitario, por lo tanto la investigación ahí es fuerte, pero no solía hacerlo en otros niveles, y hemos descubierto la investigación-acción, el que revisa un poco su tarea y va aprendiendo de esto, un poco lo que vos comentabas, ¿no? ¿Cómo gestiona el TEC el tema de investigación, el tema de recursos, digamos, cuál es la idea y cómo la lleva adelante en los distintos campus?
Bueno, en efecto es algo muy interesante lo que estás tocando. El TEC como institución privada en su historia de vida desde 1943 a la fecha, bueno, estaba muy dedicada al ámbito de la docencia y a tratar de hacer mejor, innovar, pero en docencia. Y las áreas que se dedicaban a la investigación eran centros de investigación que lo hacían para biotecnologías, para el área de humanidades, los de educación tratábamos de hacer y buscábamos nuestros proyectos. Pero hace 7 años el TEC decide invertirle de una manera muy fuerte a la investigación y crea las cátedras de investigación. Y las cátedras de investigación son grupos de profesionales de las diferentes áreas disciplinares que están dedicados a profundizar en el conocimiento y a formar recurso humano para esas investigaciones. ¿Qué es lo que persigue el TEC con estos grupos de investigación? Lo que persigue es crear cuadros de expertos en las diferentes áreas que nutran los planes y programas de estudio de la institución y a su vez que atiendan las necesidades del país, Iberoamérica, internacional con quien está conectado. Entonces es hacerse experto para generar nuevo conocimiento que pueda nutrir tanto a la institución como a las instituciones con las que está vinculada. Y estas cátedras de investigación le invierte de una manera muy fuerte, aporta fondos semillas, tiene una gestión del conocimiento muy interesante, aporta fondos semillas donde semestralmente a los grupos de investigación nos otorgan un presupuesto para desarrollar investigación. Y entonces lo que te pide es 52 indicadores. Cada mes nos evalúan con 52 indicadores y luego viene a los 3 años una evaluación muy fuerte para ver si te sigue apoyando o no. Y entonces la condición es, hay un profesor doctor titular de la cátedra de investigación apoyado de otros colegas doctores también y magíster que están todos juntos haciendo investigación, pero acompañados de tesistas de maestría y doctorado. Entonces el grupo de investigación es toda una célula de recursos humanos que profundizan en un área del conocimiento. La institución le da un aporte, un fondo semilla y le dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces esta ayuda que tú tienes es para que tú hagas investigación, pero también para que consigas investigaciones financiadas. Entonces es muy interesante ese modelo de gestión porque las cuentas de presupuesto permiten el egreso del dinero que nos están depositando a nosotros en el grupo de investigación, pero no permiten el ingreso. El ingreso es, tú puedes abrir otras cuentas, no le interesa a la institución que retorne a la institución dinero económico, lo que le interesa es que sí retorne mayor conocimiento, mayores experiencias y proyectos de investigación. Entonces, por ejemplo, nuestro grupo de investigación recibe un monto económico semestre tras semestre, pero nosotros tenemos 52 indicadores que seguir, publicaciones que realizar, proyectos de investigación por hacer y además difusión del conocimiento. Entonces la oportunidad que me ha dado Argentina, la sede aquí de Argentina, de estar con ustedes, por ejemplo, de ir a Córdoba, de ir a San Juan, a las diferentes universidades y ahora esta noche me voy a Perú. Entonces forma parte de esos indicadores y de esa difusión del conocimiento de lo que hacemos. Entonces eso le interesa muchísimo al TEC y da un aporte económico, pero también nosotros como grupo de investigación postulamos por convocatorias en el país e internacionales con otros colegas en otros países para traer dinero y poder hacer investigación. No para que nos paguen sueldo los investigadores, porque normalmente no se paga nada en esos proyectos de investigación, pero sí para tener la oportunidad de contratar analistas de sistemas, programadores, encuestadores, software, el equipo necesario para realizar la investigación. Bueno, Marisol, vamos a un corte ahora, tenemos un bloquecito y cuando volvemos te dejo la pregunta que tiene que ver con si la sociedad acompaña esto, cuando decís, bueno, salimos a buscar aportes para proyectos de investigación, ¿de dónde surgen esos aportes? Y es que la sociedad comprende la importancia de esto o mira un poco para otro lado, pero primero vamos al bloquecito. Muy bien. Estamos en el bloque que dedicamos a acompañar a los docentes que se acercan al campo educativo, que están haciendo sus primeras armas, pero que pueden ser útiles para otros.
En esta ocasión, una vez más, nos acompaña Mariana Burcio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Mariana. No, gracias a ustedes. Y uno de los temas que venimos tocando desde hace bastante tiempo es el de la evaluación. Sabemos que esta es una de las claves de la educación, no siempre se han ocupado tanto de ella, se ha pensado mucho en cómo enseñar y aprender, pero la verdad que el eje de la evaluación reconocemos que es clave. Y aquí hay algo que siempre nos ocurre, o pasa muy a menudo, mejor dicho, que el alumno como respuesta a lo que hace muchas veces tiene una nota. Exacto. Y los padres tienen un informe final, una calificación, que parece haber sido útil. Sin embargo, sabemos que esto no es suficiente, que hay algo mucho mejor que esta simple calificación que el alumno recibe. Exacto, el tema es, como pensamos que la evaluación es tan importante, es cómo sacar realmente provecho de esta instancia evaluativa. Y nos preocupa eso, a veces que la evaluación solamente quede en un número o en una nota. Muchas veces vemos en clase a los alumnos que reciben una nota y por más que sea buena o mala, se archiva y no se hace una revisión sobre la evaluación o sobre la instancia de qué se aprendió, qué faltó, qué quedó incompleto, qué faltó aprender, qué no comprendí. Entonces nos parece sumamente importante que el docente realmente le dé una devolución, un feedback al alumno. Sabemos que muchas veces sería ideal el feedback 1 a 1, ¿no? Pero es a veces muy dificultoso en un aula cuando tenemos cierta cantidad de alumnos ponernos a hacer una evaluación individual, pero creemos que puede haber una devolución por escrito dentro del mismo examen, ser muy claros en lo que se espera de esa evaluación para que cuando se haga el feedback el alumno pueda comparar la devolución que me está haciendo el docente con lo que se pretendía que yo hiciera en esa evaluación. Esto lo habíamos dicho en otro programa, que la cosa empieza antes. Empieza antes. Cuando uno organiza el examen y los alumnos deben conocer qué es lo que se espera de ellos. Siendo bien claros, tanto en la consigna y en las instrucciones del examen, como en el puntaje que se otorga a cada ejercicio. Entonces, por ejemplo, si un alumno en una pregunta que tenía un puntaje de 4 puntos, se le otorga 2 puntos, ser claros con el feedback por qué tiene 2 puntos, que faltó a veces con notas muy breves, faltó tal cosa u otra definición estaba incompleta, para que el alumno sepa cómo tiene que mejorar para la próxima instancia. También a veces podemos hacer feedback desde otras maneras, haciendo una devolución general de los errores más comunes, de las fallas que se han visto en esa evaluación y hacer una puesta en común con todos los alumnos. A veces el feedback solo no viene del docente, sino puede ser en la interacción entre los compañeros al plantear dudas o comentarios sobre la evaluación en clase. Claro, un riesgo que a veces ocurre es que a pesar de eso después se cierre el tema, se siga adelante como si todo estuviera bien, cuando el alumno ha quedado claro que hay algunos temas que no los ha comprendido. A veces se puede hacer una actividad recuperando ciertos temas. Yo realmente le aconsejo cuando se ven específicamente un error recurrente en la mayoría de los alumnos o en varios alumnos. A veces uno cree que el tema está comprendido porque fue explicado, pero a veces no llegó a todos o a veces no llegó de la manera que uno quiere. Es importante tomar mediante una actividad, retomar ese tema o mediante otra estrategia. A veces el tema quizás no fue la mejor elección de la manera que se lo evaluó. Entonces podemos mediante otra estrategia comprobar que ese tema realmente se comprendió o reforzar para que realmente se comprenda. Hoy no solamente se habla de feedback, también se habla de feed forward. ¿Qué queremos decir con esto? Y bueno, eso también es buscar cómo preparar para próximas instancias. Sabemos que todo lo que es feedback y feed forward es un proceso de ida y vuelta, lo cual es muy interesante que los docentes y los alumnos se acostumbren a hacerlo para las diferentes instancias. Realmente es algo que cuesta y que lo tenemos que tomar con calma y prepararlos porque sabemos que muchas veces el alumno cuando ve que tiene una nota aprobado, ya está, fin del tema y quedó ahí. Es acompañarlos en este proceso, que vean los comentarios, que el chico sepa qué es lo que se lo va a evaluar o cómo prepararse para la próxima instancia y realmente buscar que esto mediante, digamos, generar como un hábito en ellos en lo que es la revisión de un examen o de un trabajo mediante los comentarios del docente. Claro, esto no solamente es un ejercicio para el alumno, sino... Para el docente, por supuesto. También para el docente. Sí, creo que eso es costumbre y si lo vamos a empezar haciendo, después eso se puede tomar como una cuestión normal, no solo en una materia, sino en las diferentes disciplinas. Bien, bueno, Mariana, muchas gracias y entonces continuamos con el programa. No, gracias a ustedes.
Dicen que el rostro es el reflejo del alma. Un alma llena de vida. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Martín, que lo cumpla feliz. Hagamos felices a nuestros abuelos. Hogar Marín, Hermanitas de los Pobres, San Isidro, Argentina. Estamos de regreso entonces con Marisol Ramírez Montoya, del TEC de Monterrey, que nos acompaña y bueno, con mucha experiencia en este tema del uso de las tecnologías, de los ambientes de aprendizaje y el tema de investigación, que es donde nos habíamos parado últimamente y dejábamos pendiente esa pregunta de cómo responde la sociedad a esto, si le valora este tema e invierte en investigación, especialmente tratándose de educación, donde las expectativas es tener el rédito mucho tiempo después. Sí. Bueno, pues es triste decirlo, pero no acompaña demasiado, que digamos. En los países que llamamos desarrollados, podemos ver cómo la sociedad, las entidades privadas acompañan muchísimo con fondos para proyectos de investigación que no sean necesariamente para desarrollarles aspectos a ellos. Por ejemplo, los bancos. En España a mí me tocó ver cómo apoyaban a las universidades con proyectos de investigación financiados para que hicieran la investigación que consideraban pertinente los grupos de investigadores. No es así en nuestros países emergentes. Lamentablemente son muy pocas las instancias, entidades privadas que apoyen proyectos de investigación que no sea de su interés en la rama en la que se están desempeñando. Y el gobierno también sabemos que es muy poco el aporte del PIB dedicado a la educación y mínimo a la investigación. Entonces es realmente muy poco lo que se obtiene para gestionar y poder llevar a cabo estos esfuerzos, y realmente lo considero sumamente grave para nuestros países, porque es lo que nos va a permitir a nosotros crecer e ir hacia otra parte, hacia otra punta. Tenemos toda la capacidad, de eso estoy súper convencida. Todos nuestros países latinoamericanos tienen una capacidad en su gente que no la tienen en otras partes, pero esa capacidad tiene que estar acompañada de ayudas para generar cosas nuevas, generar proyectos, patentes que salgan al mundo y que despunten y nos lleven a un desarrollo mayor en todos los sentidos y en todas las áreas del ser humano. Bueno, pues lamentablemente esta compañía no está, es mínimo lo que se recibe de ayuda para hacer investigación, tanto las instituciones públicas como privadas es poco, pero eso poco también nosotros tenemos entonces los investigadores un gran reto que lo que nosotros hagamos se vea, se conozca y sea tan visible, que sea tan obvio que no lo puedan dejar de lado, ni las políticas públicas, ni el sector del Ministerio de Educación. Entonces nosotros tenemos ese gran reto de hacerles visible lo que ahí se ha generado para que se retome y se mejore en algo el sector respectivo. Marisol, vos además de investigadora sos docente, ¿no? Porque también tenés tu cátedra y estás a cargo justamente de un grupo de alumnos. Para ir cerrando y nos queda poquito tiempo, contanos un ejemplo o una experiencia que a vos te resulte muy relevante que vos como docente hayas utilizado con tus alumnos haciendo un uso innovador de la tecnología. ¿Qué es lo que más te gustó, lo que más impresionó a tus alumnos? Bueno, ahí son tantas cosas, es súper difícil esa pregunta, pero te la voy a tratar de contestar así rápidamente, con un mensaje que me llegó el día de anoche, desde Veracruz, México. Este alumno me escribe y me dice: Marisol, eran 3 renglones, únicamente te escribo para decirte que te agradezco mucho lo que vimos en la materia de investigación para la mejora de las prácticas educativas, donde nos llevaste a la publicación de una investigación con recursos educativos abiertos. Eso me permitió a mí postular en un proyecto estatal aquí en Veracruz y lo gané. Y me felicitaron porque era el único que estaba incorporando innovación, tecnología y que tenía muy claro cómo hacer la investigación con estudio de casos. Esa fue una. Y lo otro es que te quiero comunicar que lo que investigamos en la clase
ya no lo aceptaron en la revista iberoamericana de educación, o sea, a nivel internacional, para publicarse, y mi institución está tan contenta que me dice, elige un congreso para que vayas a presentar los resultados. Entonces, o sea, para mí eso, me sentí tan maravillada porque yo decía, la ilusión que tiene un diseñador de ambiente de aprendizajes en mi momento, cuando yo sabía que en 4 meses iba a poner a mis alumnos a una experiencia muy intensa de enseñarles innovación, llevarla a la práctica y que la difundieran a través de un escrito en 4 meses, sabía que era muy fuerte para ellos, fue muy fuerte, pero ellos aguantaron, llegaron a ese resultado. Mi ilusión era que llegaran a los niveles más altos de difusión del conocimiento, pero nunca me imaginé la trascendencia que eso también tenía en ellos. Sin duda muy valioso. Ay, sembraron sí, y difundieron. Muy bien. Sí. Marisol, muchas gracias por haber estado en nuestro programa. Un placer. Muchísimas gracias, encantada. Muchas gracias. Bien, cerramos un programa en el que aparecieron una cantidad de temas, creo que de mucho interés, que hablan del presente pero también del futuro de la educación. Es un tema, el de las tecnologías y los entornos de aprendizaje, bastante en discusión, digamos, es donde uno se plantea hacia dónde ir. Creo que Marisol y el TEC tienen claro hacia dónde ir y, digamos, no les preocupan estas discusiones y están haciendo historia simplemente avanzando, ¿no? Sí, tal cual. Y además con el entusiasmo con el que Marisol transmite todas estas experiencias y bueno, todas estas posibilidades que a partir de la investigación ha ido observando, sin duda invitan a los docentes a animarse a aplicar las tecnologías de la manera más innovadora y creativa posible en sus ámbitos de enseñanza. La verdad, realmente creo que el desafío es ese y la invitación que nos dejó Marisol sin duda es esa también. Sí, el trabajo colaborativo, el aprender de los otros, el compartir. Es un mundo diferente, ¿no? Porque tal vez en otras épocas se pensaba más en esconder las cosas y bueno, y hacerse famoso a partir de una idea. Tal vez hoy la mirada es diferente, ¿no? En educación, como en otros campos científicos también, estar abierto y mostrar, es decir, Marisol tiene espacios por ahí, lugares para compartir, en los que se muestra lo que se hace y se comparte con todos los demás docentes del mundo, lo cual creo que es muy valioso, ¿no? Sí, es cierto, en este contexto es como que desaparecen las fronteras y los límites que el espacio físico tal vez a veces nos impone, y a través de lo que son los entornos virtuales, sobre todo entornos virtuales de aprendizaje, y en esta comunidad que es Internet, que nos permite compartir todo, bueno, también compartir las experiencias y los logros que se van obteniendo aplicando tecnologías en educación. Y bueno, en la última reflexión que nos comentaba Marisol también demuestra un poco eso, ¿no? Cómo el hecho de ir difundiendo las nuevas experiencias hace que, bueno, el uso en la tecnología sea cada vez más una realidad dentro de las escuelas y no solamente una meta imposible de alcanzar, ¿no? Por supuesto, con trabajo, por supuesto con dedicación, con seriedad, con investigación, hizo mucho hincapié en la formación docente, y bueno, animándose a ir venciendo estos desafíos y apoyándonos en los aciertos, no solo en los propios, sino también en los de los demás. Pero bueno, Carlos, se nos acaba el tiempo del programa. Hemos tenido un privilegio al tener a esta invitada que nos acompañó desde México aquí en el programa. Y bueno, nos encontraremos entonces en otro programa .edu para seguir conversando sobre educación.